Continuamos nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a estudiar hoy la sección del capítulo 6, versículo 1 al 7, donde nos dice: Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ya vimos en el capítulo 5, a lo largo del capítulo 5, persecución interna, vimos persecución externa, en el caso de Ananías y Zafira. Vimos persecución externa en el sacerdote, el sumo sacerdote, los líderes religiosos. Y vemos que a pesar de todo esto, la iglesia vence, triunfa, porque su Señor es Cristo. Y ahora nos encontramos contra una situación bastante diferente. No estamos hablando acá de que tenemos unos infiltrados dentro de la iglesia que escogen el camino de la serpiente, el camino de la mentira, y que intentan engañar a Dios para poder vivir en medio de dos reinos al mismo tiempo. Como Jesús mismo lo dijo, uno no puede servir a dos señores, o sirve a uno o sirve al otro. Uno no puede servir a Dios y a las riquezas. De la misma forma, Ananías y Zafira prefirieron caer en la tentación, seguir la mentira del diablo e intentar someterse a los señores, en lo cual fallan. Y acá tenemos a la antigua dispensación, a la Jerusalén terrenal, que representa todo el reino de la oscuridad, pero en particular el antiguo reino de Israel, representado en la tribu de Judá y de Benjamín, en lo que es el judaísmo del primer siglo, en especial los sacerdotes, el sumo sacerdote, los saduceos y alguno que otro fariseo ahí. Vimos cómo a pesar de todo, a pesar de que de un lado y del otro llegan persecuciones, llegan tribulaciones, Cristo su Señor está con su iglesia, y como dijo Gamaliel en la sesión pasada, si esto es de Dios, no van a poder detenerlo, no sea que se terminen luchando contra Dios, ¿no? Cuando entramos entonces acá al capítulo 6, nos encontramos con una historia diferente. Dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. ¿Listo? Acá no hay, entre comillas, una persecución, pero sí hay un problema. Hasta ahora pareciera, como hemos visto antes, que en el reino de Cristo el Mesías, o de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías,
em, todo parece perfecto, ¿no? Todos son de un solo sentir, todos son de un solo corazón, aunque encontramos el caso de Ananías y Zafira como un pequeño vistazo a, tal vez no todo es tan perfecto, tal vez en esta comunidad, aunque hay muchos que son verdaderamente fieles, aunque podríamos decir probablemente la mayoría son verdaderamente fieles en su corazón, hay cizaña mezclada con el trigo, ¿no? La comunidad del nuevo pacto visible es mixta, aunque la invisible no lo es. De la misma forma que eso no es perfecto y que hay como persecución interna y que hay como infiltrados, acá también encontramos problemas que se ven en cualquier reino, ¿no? En este caso, problemas de distribución. Recordemos que en Jerusalén, en este momento, todo el reino de Dios está centrado en la iglesia de Jerusalén. Que se empiezan a ver esas fronteras y a distinguir esos rasgos como lo vimos con la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, como empiezan a chocar y colidir el uno con el otro, como empiezan los poderes políticos a enfrentarse. Los resultados de eso los vimos en la victoria de Cristo, incluso sobre amenazas políticas, en el gozo de los apóstoles en ser perseguidos por causa del nombre de Jesús. En todo eso vemos la victoria de Cristo. Pero acá vemos que incluso internamente no todo es perfecto, no solo porque hay cizaña dentro del trigo, sino porque aunque el pueblo de Dios es habitado por el Espíritu Santo, aunque somos el cielo en la tierra, somos esa intersección, esa unión entre el cielo y la tierra. Aunque Cristo triunfó una vez y para siempre y nos ha limpiado y nos ha dado su Espíritu, aún así hay pecado, ¿sí? No somos libres de pecado, no lo fue la iglesia en ese tiempo, hay pecado. Y eso afecta el funcionamiento normal de un reino, así como afecta del reino de Dios, así como afecta los reinos seculares. ¿Sí? Si hablamos de que la avaricia, la codicia, la mentira son parte del funcionamiento de un reino secular, que el pecado lleva a incluso sociedades políticamente bien o con riqueza material a la destrucción por el pecado. Aunque no estamos en esa escala porque hemos sido limpiados del pecado, tenemos el Espíritu, todavía hay pecado con el que todo creyente tiene que luchar, con el que Dios de alguna forma lo libra de forma temprana en su conversión, en su habitación por el Espíritu, aunque con otros tiene que luchar. El pecado sigue siendo parte del reino, no en un sentido de un reino completamente secular, donde el pecado es el que controla y mueve los reinos seculares, pero hace parte porque aunque hay pecadores redimidos, aunque hay pecadores que han sido justificados por fe, a los que se les ha imputado la justicia de Cristo, a los que Dios ha perdonado y ha aplicado la obra de Cristo por fe en ellos, sellados por el Espíritu, aunque todas estas realidades impresionantes han pasado y somos pecadores redimidos, tenemos que resaltar que todavía hay pecado. Sí, que el ser transformado, ser regenerado por Dios, no significa perfección, no significa pureza absoluta, significa que con la ayuda del Espíritu mortificaremos, pondremos a muerte el pecado más y más cada día, pero que de alguna forma u otra sigue infiltrándose en nuestra propia vida, en nuestros propios deseos, en las luchas que tenemos diariamente con nosotros y con el mundo, y como comunidad también eso nos afecta. ¿Dónde vemos este pecado? En un problema de la distribución. Acá no estamos hablando necesariamente de persecución, acá no estamos hablando necesariamente de cizaña y de trigo, pero sí hay problemas que surgen por causa del pecado. En este caso tenemos dos grupos, judíos nativos y judíos helenistas.
Cuando hablamos de judíos nativos, estamos hablando acá de gente que vive en la región de Judea o en lo que llamamos el territorio de Israel hoy en día. Sí, ese territorio que alguna vez fueron las fronteras del gran reino de Israel bajo David y Salomón. Y tenemos los judíos helenistas que, aunque son judíos étnicamente, sí tienen sangre judía y no se han mezclado con otras civilizaciones, viven en la diáspora. Es decir, en la dispersión. Viven en otras partes del Imperio Romano, tienen sus sinagogas allá, son fieles a ese allá, practican la religión judía, la relación corporal que tienen como pueblo con Dios. Esa relación pactal de diferentes formas dependiendo del contexto, pero pues obviamente no son, entre comillas, nativos, no nacieron en este territorio y por lo tanto a los ojos de los judíos nativos son unos judíos diferentes. No hay nada que hacer al respecto. Es bastante claro que vea como esta distinción. Y recordemos que en Hechos 2 es mucha gente de la diáspora, ¿no? Son 3.000 personas que vienen de la diáspora, que probablemente todos son, o en su mayoría son judíos helenistas. Y luego pues se expande el mensaje del reino, la conquista de Jesús por todo Jerusalén. Lo vimos en el final del capítulo 5. Incluso los líderes religiosos están preocupados de este gran movimiento. Y se separan entonces, incluso dentro del reino, por causa del pecado, por causa de un orgullo nacional. Aunque ambos son judíos, incluso dentro de los judíos se hacen esas distinciones. Y eso todavía es como rastro del pecado en la iglesia. ¿Qué sucede? Que hay viudas y no les dan el mismo cuidado en la distribución diaria de los alimentos. Y acá es donde nos devolvemos distribución de alimentos acá. Pero recordamos que en Jerusalén tenemos la Jerusalén terrenal, lo voy a poner acá con las iniciales, y la Jerusalén celestial, la voy a poner con las iniciales. Dentro del territorio de Jerusalén entonces tenemos estos dos reinos que representan dos sistemas, dos distribuciones, dos administraciones. Una que ya ha cumplido y está por su cumplimiento trayendo lo nuevo y dejando lo viejo atrás. Y lo viejo que se quiere aferrar a lo viejo y acabar con lo nuevo. Eso es lo que hemos estado viendo en lo que estoy el estudio de Hechos 5. Pero ellos esperan en cualquier momento la llegada de su Señor, ¿no? Lo que llamaríamos la venida en juicio, no necesariamente la segunda venida en física de Jesús, pero venida en juicio de Jesús sobre la Jerusalén terrenal donde ellos se encuentran. Entonces ellos viven como una comunidad que no tiene posesiones en este territorio, aunque viven dentro de ese territorio, que venden todo, y ahí es donde vemos el caso de Bernabé, el caso de Ananías y Zafira, el contraste entre ellos, y vemos como todo esto lleva a que incluso los alimentos son compartidos entre todos y se hace como una distribución común de los alimentos. Y se hace también interesantemente por grupos, donde hay unos más vulnerables que otros, y cuando hablamos de grupos vulnerables, entonces tenemos grupos vulnerables, que es algo que vemos constantemente en el Antiguo Testamento, es el cuidado de uno, las viudas, y dos, los huérfanos. En este caso específico, lo que se nos dice es que había un problema de distribución en el grupo de viudas, porque había viudas que eran judías helénicas y viudas que eran judías nativas. Y aunque por
ley de Dios y por ser parte del reino de Dios se aplicaban todas estas leyes morales que apelaban al cuidado de las viudas en estos grupos en donde se hacía distinciones, aunque no debería hacerse distinciones porque la verdad es que ambos son judíos étnicos reales. Se hacían estas distinciones y esto es que llevaba a las que las personas que realizaban la distribución, que probablemente eran judías nativas, por eso se hacía la discriminación, entendiendo el estado vulnerable, decían, no, pues primero los nuestros y luego ellos, que aunque son nuestros porque son parte del reino de los cielos, son parte del reino de Dios en Cristo, pues esta gente todavía sigue siendo como nuestra familia cercana. Esta gente no la conocemos realmente, sabemos que son judíos, sabemos que vienen a orar, sabemos que tienen el mismo Señor, pero aún así estos lazos cercanos de camaradería, de amistad, de familia étnica, real, cercana, pues llevaban por el pecado que todavía habita en los creyentes, aunque ha sido vencido, a este problema. Y acá no estamos diciendo entonces los judíos o los que hacían la distribución sobre las vidas de los judíos nativos eran unos pecadores empedernidos, no eran verdaderamente parte del pacto, sino muestra que aunque tenemos un reino maravilloso donde hay muchas personas transformadas, aunque sabemos que en ese reino invisiblemente todos son verdaderos hijos de Dios, pero visiblemente hay gente infiltrada. Esto no es lo que vemos acá. Acá no vemos un problema de la cizaña revelándose en medio del trigo y diciendo, mostrando por sus frutos que no son realmente parte del pueblo de Dios, sino mostrando que, como todo reino, hay problemas. Problemas que vienen por el pecado, pero que no se manejan de forma secular. eh, que no se manejan sin entender esta realidad, sino que se busca, siguiendo los principios que Jesús nos dejó, hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo y así traer su reino, ¿no? Buscando la gloria del Padre en todo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que hay este problema de distribución y que esto lleva a que los judíos helenistas presentaron una queja. ¿A quién presentan la queja? En el contexto podríamos decir que en los 12, ¿no? Porque nos dice entonces los 12, después de que presentan la queja, van a los 12. Y acá es donde vemos que más que simplemente una comunidad religiosa, más que simplemente una comunidad de fe, el pueblo de Dios es el reino de Dios. Y lo hemos hablado a lo largo de todo el libro de Hechos, pero acá es importante resaltarlo porque vamos a ver que acá hablamos de que parte del reino de Dios es que el gobierno de Dios se ejerce, ¿no? Su voluntad así en la tierra como en el cielo. Y cuando hay problemas se tiene que ir a las estructuras gubernamentales para buscar una solución a ellas. Y de este pasaje es donde inicialmente, no exclusivamente, pero inicialmente hablamos del gobierno de la iglesia o el gobierno del reino. Porque aunque Dios ha completado su obra, aunque el Cordero ha vencido, aunque la obra de Jesús está completa y está siendo desarrollada a lo largo de la historia, incluyendo la historia de la iglesia naciente, pues van a haber problemas. Y esos problemas tienen que solucionarse. Y por eso hay un gobierno. Y de este pasaje es donde vamos a ver tres perspectivas, no sé si las alcancé a elaborar todas hoy. La primera se llama la congregacional. La segunda, la presbiteriana. Y por último, la episcopal.
¿Cómo se debe gobernar el reino? Este pasaje nos lo enseña, hay diferentes formas de interpretarlo. Empezamos entonces con la congregacional, ¿no? Es una parte de la congregación la que se queja a los apóstoles. Entonces empezamos acá con la congregación. Y los apóstoles entonces convocan a toda la congregación. Entonces tenemos la congregación parcial. Ahora tenemos a toda la congregación. El 100% de las personas que son parte del reino, visiblemente por lo menos, están ahí presentes. Y les dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Entonces dicen, la solución a esto es ordenar ministros. Algunos utilizan este pasaje para hablar de lo que es el diaconado y los comienzos del diaconado. Utilizo la palabra ministro porque es una traducción válida del término diáconos en griego y no implica necesariamente que este es el comienzo del oficio diaconal. Si algo podemos hablar que esto es el protodiaconado. Y que el punto de esto no es crear un oficio, sino utilizar el gobierno establecido por Dios para dar solución a un problema dentro del reino que debe solucionarse. ¿Sí? Acá la intención de Lucas, no creo yo, es enseñarnos cuáles son los requisitos para ser un diácono, cómo empieza el oficio diaconal, nada de ese tipo. Pero sí nos dice, con el gobierno que Dios nos ha dado, entonces vamos a resolver los problemas que surgen dentro del reino, así como otros reinos tienen sus problemas, pero ellos los resuelven de acuerdo a su gobierno y siendo parte del reino de la oscuridad. Nosotros somos el reino de luz. ¿Cómo se resuelve eso? ¿No? Y estos ministros entonces van a ser personas que cumpliendo unos requisitos van a poder ser seleccionados y así poder encargarse de que esta distribución sea justa. Algo importante a resaltar acá es que estas personas no tienen un oficio, no se nos menciona un oficio, y su tarea es encargarse de esto. Entonces, empezando por qué es lo que están haciendo acá, son siervos llamados por Dios para servir, ¿no? Entonces es cumplir la obra del ministerio, es construir el cuerpo de Cristo. Y estos lo están haciendo exclusivamente en este pasaje, en este contexto, a través de encargarse de la distribución. ¿Cómo lo ven entonces los congregacionalistas? Los congregacionalistas dicen, claro, los apóstoles convocaron a toda la congregación porque la autoridad para hacer cualquier cosa gubernamentalmente hablando la tiene la iglesia. Es decir, la congregación más sus líderes. Que pues también hacen parte de la congregación, pero que acá se distinguen. Y lo que nos dice es, se tiene que convocar a toda la congregación porque si no está la congregación presente, no se puede tomar una decisión. Porque es este 100% de personas parte de la iglesia local, aunque aquí es la iglesia universal. Porque no hay más iglesia fuera de ellos en este momento de la historia. Que ese es un aspecto para pensar al respecto. El 100% de la iglesia local tiene que reunirse para tomar decisiones. Y lo que les dicen los apóstoles es como, listo, entonces es bueno que escogamos 7 hombres, aunque son más de 10.000 personas probablemente, o incluso más, dependiendo de cómo hemos contado todo hasta este momento, y recordando que los discípulos se siguen multiplicando y que hemos visto que esto pasa día a día porque los apóstoles siguen predicando y Cristo sigue conquistando por la predicación de su evangelio. Entonces siguen creciendo y 7 no están acá para cubrir toda necesidad física, que es algo que dicen de los diáconos, ¿no? Que los ancianos o los ministros de la palabra se encargan de las necesidades espirituales y los diáconos de las necesidades físicas, porque acá solo se están encargando de una tarea en específica, es la distribución. No se están encargando de toda tarea física de la iglesia,
de todo grupo, de toda familia, sino exclusivamente de la distribución correcta y propia de un grupo vulnerable que son las viudas y de los dos grupos que se separan por diferencias en creencias de los judíos nativos versus los judíos helenistas, aunque todos son judíos. Entonces esa es la tarea que ellos tienen que hacer, nada más. Por eso no podemos hablar de un diaconado, y hablar de un protodiaconado tal vez sea un poco exagerado. Están diciendo, personas en este pueblo pueden encargarse de este problema y no es algo de lo que nosotros como apóstoles tengamos que hacerlo. Pero como la autoridad no está en nosotros, sino en toda la congregación, los convocamos para que hagamos esa tarea. Algo que me parece a mí interesante, por lo que me parece que eh, tal vez el gobierno congregacionalista no es el que más refleja este pasaje, es porque no conversan con la congregación respecto a lo que hay que hacer. ¿Sí? Ellos dicen, necesitamos ordenar ministros, ustedes escójanlos. ¿Cómo eso recae sobre la congregación? No es como, ok, hagamos un... Ustedes son, todos nosotros somos el gobierno de Dios en la tierra. Todos nosotros juntos, solo cuando estamos reunidos tenemos la autoridad para tomar decisiones. Hagámoslo. No veo eso reflejado en este pasaje. ¿Sí? Aunque eso es lo que un congregacionalista diría. Obviamente está toda la congregación y por eso toman las decisiones. Y hasta que toda la congregación no está de acuerdo, no escogen a estos hombres, ¿no? Y nosotros nos entregaremos a la oración, al ministerio de la palabra, ¿sí? Entonces, medios de gracia común entregados por Dios a los apóstoles para que ellos continúen el ministerio apostólico de enseñanza y de oración, que para ellos es principal. Ni siquiera incluyen los milagros ni la sanidad, que es algo interesante cuando mucha gente hace hechos y de la era apostólica todo acerca de milagros y sanidad. Los apóstoles no se veían a sí mismos en su ministerio como eso. Pero más allá de eso, vemos que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y es acá donde tenemos esta autoridad siendo ejercida. Y dijeron como, uy, nos parece, toda la congregación está de acuerdo. Entonces, acá es interesante que tiene que ser toda, porque estamos hablando de que acá está el 100% de la congregación, y es toda la congregación la que está de acuerdo. Entonces, según este requerimiento, esto no es una democracia. Porque no es el 50 más 1, es el 100%. Esto quiere decir que bajo este modelo, si somos consistentes con la interpretación de este pasaje, la única forma de que una decisión y que la autoridad del reino pueda ser ejercida es a través del 100% de acuerdo entre una congregación y sus líderes para ejecutar una acción gubernamental. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que el Senado, la Cámara, la alcaldía, la municipalidad, como sea que lo relacionemos en nuestro contexto cultural, el poder ejecutivo, el poder judicial, todos tienen que estar en sumo acuerdo de que esa decisión va a ser la mejor, y solo así es ejercida y se crea un decreto para que el reino pueda funcionar de esta forma. Lo interesante es que de acá no podemos sacar un oficio o algo particular, más que cuando hay la necesidad y se ve un problema y se ve la solución a un problema propuesta por los líderes, la congregación tiene que estar un 100% de acuerdo con esta realidad para poder darle solución a ese problema y ejercer la autoridad que está intrínsecamente en ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a Mateo 16,
se nos dice la famosa frase de Pedro, ¿no? Ustedes dicen quién soy yo. Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que nadie dijera que él era el Cristo. Entonces tenemos una mención de autoridad, y acá tenemos un paralelo en la disciplina, famosa disciplina eclesial, pero realmente es la restauración de personas. Se nos dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchó, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dile a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En verdad le digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Entonces dice, acá se nos habla primero de Pedro en particular, aunque Pedro está ahí representando a los apóstoles, y acá de toda la iglesia en particular, que tenemos una autoridad. Y esto de atar o desatar es ejercer gobierno, ¿no? Tenemos una autoridad. No solo Pedro tiene toda la autoridad, porque este pasaje nos muestra cómo todo eso funciona en paralelo, sino toda persona, especialmente 2 o 3, que hace referencia a testigos legales, no necesariamente a personas para armar una iglesia. Toda persona que tiene el Espíritu Santo, que ha sido bautizada, ya es parte de la iglesia. No solo eso, sino para ejercer juicio, para poder funcionar como una corte en el reino de los cielos, también se necesitan 2 o 3 testigos, como fue en el antiguo pacto, y ahí es donde se ejerce la autoridad, ¿no? Acá se pone de una forma muy particular, pero pues los congregacionalistas nos dirían que eso aplica a que la autoridad, incluso para decir quién debe ser excomunicado, quién debe ser sacado del reino, que parece dársele inicialmente a Pedro, pero que tiene toda la congregación, se ejerce entonces de esta manera. Entonces no podemos decir que una votación congregacional tiene que ser del 50% más 1, o como queramos definirlo más democráticamente, sino es del 100%, y así es como funciona entonces la autoridad del reino. Se reúne el cuerpo de Cristo, y a través de deliberación, que no vemos acá y que no encontramos acá, toda la congregación está de acuerdo de una idea que le dan los apóstoles. No sé si es porque es muy buena o porque la discutieron, no es claro. Y entonces acá tenemos las llaves del reino. Así que podemos ponerlo de esa forma. Y así entonces como se solucionan los problemas en el reino, es convocando a toda la congregación. Acá todavía no hay una distinción entre lo que sería una membresía, como se ve en algunas iglesias contemporáneas, donde hay personas que asisten a la iglesia y personas que son miembros de la iglesia a través de un proceso. No existe en este momento. Entonces estamos hablando de que incluso no son solo los miembros, sino toda la congregación, o sea, todo miembro de la iglesia visible participa en este proceso, lo que es mucho más interesante cuando hablamos de congregacionalismo, porque si acá empieza a verse cómo funciona el gobierno a través de una congregación, no podemos ni siquiera hacer una distinción que sabemos que existe, porque sabemos que hay cizaña con el trigo, entre quienes deberían votar y quienes no. Se hizo una asamblea general, y en esa asamblea general entonces se llevó a esta decisión. A estos se les presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, que esto es algo que nos lleva de vuelta a Éxodo 18, y a como por la imposición de manos Moisés traía ancianos y a los 70 para que lo ayudaran a gobernar, porque era una tarea muy grande para él solo, y esto representa como una transmisión de autoridad.
que es muy interesante, porque finalmente la autoridad lo tiene la congregación, pero aún así son los apóstoles los que hacen como este traspaso de autoridad. Y todo eso nos lleva a la palabra de Dios crecía, porque los apóstoles pueden dedicarse al ministerio de la palabra, el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera por los medios comunes de gracia, oración y predicación en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y esto es un resultado increíble, que a través del uso correcto y apropiado de las llaves del reino, incluso sacerdotes que hace poquito eran los que más rechazaban, los que hacen parte del poder religioso, de la oración en el templo, del sistema, del antiguo sistema, abandonan todo por seguir a Jesús. Y esto es impresionante, porque ser un sacerdote y decir voy a unirme a esta nueva comunidad, voy a abandonar el templo y los rituales y los sacrificios antiguos por el verdadero y último sacrificio de Cristo el Mesías, y a unirme a Él por fe y que se me aplique su obra redentora y confesar mis pecados, que incluyen todas las mentiras, todo lo que ocultaron, todas las conversaciones secretas respecto a Jesús, respecto a los apóstoles, todo eso. Entonces es increíble que un uso apropiado del reino para que los oficios establecidos por Dios se ejerzan, para que haya una distribución apropiada de ciertas cosas, en este caso la alimentación diaria, todo eso utilizando los medios de gracia comunes, lleva al crecimiento de la iglesia. No hay que hacer nada más al respecto. De aquí entonces pasamos a lo que podríamos ver como el inicio del gobierno presbiteriano de la iglesia, como se enseña en las escrituras, y es no una monarquía como es el gobierno episcopal, pero no un modelo donde la congregación la que manda necesariamente. Entonces, ¿cómo vemos el modelo presbiteriano en este pasaje? Empezamos entonces entendiendo que surgió una queja, y esta queja es dada a los apóstoles. Entonces pasamos que un grupo se queja con los apóstoles. ¿Por qué se quejarían con los apóstoles? De la misma forma, porque estamos hablando de los 12, no estamos hablando de uno, no fueron a quejarse con uno, fueron a quejarse con los 12. ¿Qué quiere decir? Que este era un grupo que era reconocido, al que uno iba a quejarse cuando había algún problema, alguna cuestión que debía ser tratada, que lo vemos incluso en el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Son ellos los que ejercen el juicio contra Ananías y Zafira, no es la congregación, lo que es muy interesante. Pero entonces, a este grupo van los apóstoles, y los apóstoles entonces convocaron, ¿sí? Esto para mí habla de lo que siento y creo que se enseñan las escrituras, y es la realidad de la autoridad. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de Dios. Solo Dios tiene intrínsecamente autoridad. Autoridad es parte de la esencia y el carácter de Dios. Ningún otro ser que exista, creado, tiene autoridad intrínseca. No es parte de su ser, no es parte de lo que forma su carácter. Solo Dios. Dios da autoridad delegada a todo tipo de seres creados, a veces ángeles, a veces hombres, y lo vemos cuando pone a Adán y Eva a cargo del jardín, lo vemos cuando llama a Abraham, lo vemos a lo largo de toda la historia. Dios le delega autoridad a seres creados para propósitos específicos. No les puede dar toda autoridad, porque toda autoridad es únicamente de Dios. Él es el único que tiene autoridad intrínseca. Cuando vamos a la realidad,
del Dios Trino, vemos que toda la autoridad el Padre se la daba al Hijo, ¿no? Eso lo vemos Juan 5, Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El Hijo es nuestro Señor, es el Cristo, es el Mesías, y toda autoridad le ha sido dada a Él. Esta autoridad no es delegada, ambos tienen autoridad intrínseca, ¿sí? El Hijo le da autoridad delegada a los apóstoles y esto es lo que llamamos autoridad apostólica. Esto es algo que es real. Los apóstoles tenían una autoridad delegada para gobernar su reino. Claro, no hay para mí debate alguno respecto a autoridad apostólica. No eran cualquier persona común, ¿sí? A ellos se les dio, por ejemplo, el ministerio de la palabra. Ellos son los que se enfrentan ante las cortes. Ellos son los grandes representantes del rey hasta ahora en el libro de Hechos. Si bien particularmente a veces en el caso de Pedro o de Juan, últimamente hemos hablado mucho de los 12, de este grupo total que son los apóstoles del Señor, que han sido completados como las 12 cabezas de la nueva comunidad del nuevo pacto, reemplazando a Judas. Entonces, hay una autoridad en ellos. Hay una autoridad que ellos ejercen porque les ha sido delegada directamente del Hijo. Lo vemos mucho a lo largo de los evangelios, lo vemos en las 12 canastas llenas, lo vemos en el llamado de Pedro que era las ovejas, lo vemos en el llamado a los apóstoles mismos, lo vemos en el mandato de Jesús antes de su ascensión, lo vemos en todo lado. Hay autoridad apostólica, ¿sí? La misma razón por la que los líderes religiosos de la comunidad del Antiguo Pacto quieren acabar con los apóstoles es porque ellos son los líderes de esta comunidad del Nuevo Pacto, son los líderes visibles, ¿sí? Sí, todos sometidos al Señor, todos siervos, todos sirviendo los unos a los otros, pero ellos tienen una autoridad delegada. Ellos no son cualquier persona, aunque lo son, ¿sí? No es por sus méritos, no es por sus grandes logros, no es por seguir a Jesús, es por gracia, pero por esa misma gracia les ha sido dada autoridad apostólica. Es la misma autoridad, o bueno, no la misma autoridad porque la autoridad del Hijo es intrínseca, no es delegada, pero es la autoridad que se le ha dejado a los apóstoles. Y la iglesia entiende esto claramente. ¿Por qué? Porque ellos van a los apóstoles, ellos no se ponen a pelear entre ellos, de la misma forma que si yo tengo un problema con un conciudadano de mi país, no necesariamente tengo que ponerme a pelearme con ellos. Hay sistemas legales, gubernamentales, a través de los cuales yo puedo presentar quejas. Si alguna rama del gobierno no está haciendo algo apropiado por mí, si una compañía no está haciendo lo que es permitido por la ley, tengo canales de quejas para hacer peticiones, quejas y reclamos, para hacer todo tipo de procesos para que yo como ciudadano de una nación o de un reino pueda ejercer mis derechos, mis deberes, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede acá. Ellos van a donde está la autoridad. Y son los 12 con la autoridad apostólica los que convocan a la congregación. ¿Sí? Con esta autoridad delegada por Dios, ellos siendo los líderes por ahora, los que podríamos decir son los líderes, porque todavía no vamos a ver el término anciano, todavía no vamos a ver el término obispo, presbítero, nada por el estilo, pero son los líderes claros de la congregación, de esta asamblea local, aunque es universal al mismo tiempo, en este momento en la historia. A la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces ellos entienden, este es un problema de distribución y eso tiene que tratarse con. Acá no significa que los apóstoles necesariamente solo se dedican en toda su vida, en toda su existencia. El oficio apostólico es exclusivamente predicar la palabra y entregarse a la oración. Aunque son los medios de gracia que Dios le da a los líderes de su iglesia, vamos a ver eso cuando ya empecemos a hablar de ancianos más adelante. Eso no quiere decir que aunque esa es una de las funciones principales, uno de los dones principales, diría yo, que le da
Dios a sus ancianos, a sus líderes, en este caso a los apóstoles, que eso es todo lo que tienen que hacer. En este caso en particular dicen, ok, hay una necesidad y se necesita gente que sirva en las mesas y que lo sirva de forma apropiada. Nosotros como los líderes, nosotros como a los que Jesús mismo ordenó como apóstoles, podemos hacerlo, pero no es conveniente. ¿Sí? Podemos nosotros dedicarnos a otras cosas que son más importantes para el reino en nuestro oficio apostólico, nuestro oficio como líderes, como ancianos en este momento. Hay una solución. ¿Sí? Hay una solución que no involucra que nosotros seamos los que sirvamos mesas. Y aquí es donde digo, no necesariamente estamos hablando de que acá hay una distinción entre necesidades espirituales y necesidades físicas. Porque no creo que haya tal dicotomía, tal división en el ser humano, y que los apóstoles lo vieran así, que las necesidades espirituales no tienen nada que ver con lo físico, las necesidades físicas no tienen nada que ver con lo espiritual. No creo que sea así, no es lo que veo en el texto. Pero si nos dicen, en este caso en particular, donde hay una necesidad de un problema que tiene una solución que no nos involucre a nosotros, nosotros podemos darles la solución, así que no se preocupen. En este caso no necesitamos descuidar la palabra. Nos podemos seguir dedicando a lo que en este momento podemos seguir haciendo, y es, ok, esta es parte de nuestra responsabilidad, esta es parte de nuestra carga como líderes de la Iglesia de Cristo. Gobernarle y asegurarse que las cosas se hagan bien, porque sabemos que hay pecado y que hay que poner estructuras para que venzamos el pecado. En este caso el pecado de la envidia, de los celos, de la contienda entre los unos y los otros. Y esto es mucho más interesante, porque le dicen, escojan. No hablan con ellos, no dialogan con ellos para decir, ok, ¿qué deberíamos hacer? O sea, ¿a ustedes les parece conveniente que nosotros dejemos la palabra? Sí o no, hagamos una votación. Ok, listo, ¿no les parece que sea conveniente? Entonces ahora hagamos otra votación. ¿Qué podríamos hacer? No, les dicen, ok, nosotros estamos a cargo de esta iglesia local, realmente estamos a cargo del reino en este momento, somos los 12 pilares de la iglesia, y somos los prototipos de lo que va a ser el liderazgo a lo largo del tiempo, pero pues obviamente no va a ser lo mismo después de nosotros somos los apóstoles, ¿sí? La autoridad apostólica después de los apóstoles está en la palabra misma de Dios, escrita por los apóstoles, no en ninguna otra persona. La sucesión apostólica es la sucesión de la verdadera enseñanza apostólica. Pero bueno, me desvío un poco del tema en ese sentido, me disculpo. Entonces le dicen, ustedes ya sabemos lo que toca hacer, ya sabemos que no es conveniente y que no es necesario en este momento que nosotros nos pongamos a servir mesas. Hay otra forma de hacerlo, y es, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, escojan personas que, sabemos que ante probablemente el mundo y ante ustedes son de buena reputación por cómo ejercen su trabajo normal, su oficio. Llenos del Espíritu Santo implica madurez espiritual, implica son una evidencia de fruto vivo de santidad, son una evidencia de que mortifican el pecado, de que Dios ha utilizado grandemente Dios ha utilizado su gracia y el Espíritu Santo grandemente en sus vidas para crecer y que sean sabios, ¿sí? Sabios implica mucho conocimiento de la palabra del Espíritu Santo, buena reputación, todo se involucra, son cristianos maduros de buena reputación y que van a saber hacer esto de una forma sabia, evitando los problemas de distribución. Y así, pues nosotros nos podemos volver a, en este caso, algo que es parte de nuestro ministerio, no es todo nuestro ministerio, y que tiene más relevancia que nosotros hagamos esto que lo otro. Entonces le dicen, ok, nosotros con nuestra autoridad convocamos a la congregación y le ponemos los requisitos y la cantidad de personas que necesitan ejercer este oficio en particular, y es atender la propia distribución de las mesas, que tiene impactos espirituales porque mortifica el pecado dentro de la congregación, y tiene impactos físicos porque ayuda
a que se cuiden a los viudas y los huérfanos, como es la verdadera religión. Entonces todos estamos relacionados. ¿Y qué hacen ellos? Ellos ordenan ministros bajo los requisitos y le dan al mismo tiempo autoridad delegada a la congregación para esta tarea. ¿Sí? Ellos mismos le dan autoridad delegada a la congregación, es decir, acá podemos decir, trabajan juntos, porque no es una monarquía, ¿sí? No es el modelo episcopal donde la autoridad apostólica está en los apóstoles y se transmite a sus sucesores y se transmite a las personas que los ordenan como arzobispos y obispos. No es algo que se ve acá, que es el origen y la muestra más primitiva y simple de cómo funciona el gobierno, que luego va a estar mucho más estructurado a medida que crece la iglesia en diferentes lugares. Acá tenemos un modelo bastante claro y preciso y simple. Trabajan juntos, ¿sí? Los apóstoles, aunque tienen autoridad apostólica, siguen siendo siervos de la congregación, y Jesús es el gran ejemplo, ¿no? Él tiene autoridad intrínseca en sí, no tiene autoridad delegada, y aún así él lava los pies de los discípulos, él está para servir a los discípulos, él es paciente con los discípulos, él les enseña, él les da tareas para que vayan y prediquen, para que saquen demonios, etcétera, etcétera. Les da autoridad delegada poco a poco y les va trabajando con ellos, aunque toda autoridad está en él. Lo mismo está acá. No toda autoridad está en los apóstoles, porque no toda la autoridad del Hijo, pero la autoridad para gobernar su reino en la tierra, como sus representantes, sus grandes representantes, que son los apóstoles, está en ellos, y ellos trabajan con la congregación porque son parte del pueblo, no es una monarquía, trabajan con ellos, pero la autoridad no está en la congregación. La autoridad siempre está en el Hijo. Y a quien Hijo se la delegue. Entonces, cuando hablamos de que en este caso trabajan juntos, es el Hijo a través de los apóstoles quien le está delegando a la congregación una responsabilidad para escoger estos ministros que los líderes, los apóstoles, ya han establecido que son necesarios, cuáles son los requisitos y cuál es el número de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando la propuesta tiene la aprobación de toda la congregación, no necesariamente quiere decir que esto se sometió a un voto, no necesariamente quiere decir que acá la congregación es la que realmente tuvo la última palabra, sino que estuvieron de acuerdo. O sea, realmente esto es una solución propia, lo vemos como la congregación, que esto va a solucionar nuestro problema acá y va a poder traer gloria al reino, va a poder ayudarnos a mortificar el pecado, y es realmente una muy buena solución ante este problema. Tanto los helenistas como los judíos reconocemos esto está muy bien, y esto es justo, y esto nos va a ayudar. No vamos a poner resistencia a esto, es claro que es así. Entonces tenemos una autoridad, unos líderes que gobiernan a la congregación sirviéndola, buscando por sus necesidades, haciendo lo que es apropiado. Y estos ministros ahora tienen autoridad delegada para poder asegurarse que la congregación tenga una propia distribución